La Fuerza Armada ucraniana se está dando por vencida. Ya no podrá seguir combatiendo al ejército ruso, y falta poco para que la bandera blanca de la rendición surja de entre los batallones de Volodymyr Zelensky. Han pasado 2 años y 8 meses desde que Occidente, con sus grandes promesas de apoyo ilimitado, lanzó a Ucrania en esta cruzada sin retorno contra Rusia. Y ahora, irónicamente, las mismas potencias que proclamaban la resistencia hasta el final observan el colapso de sus propios esquemas. Los soldados ucranianos, debilitados por la escasez de armas y municiones, han sido superados en el frente, como admite el coronel Dmitry Marchenko. Mientras tanto, los estrategas occidentales, desde sus cómodas butacas en Washington y Bruselas, y con entusiasmo belicista aparentemente intacto, ven el precio de su solidaridad con Kiev, una nación a punto del colapso y la fragmentación, agotada sin rumbo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Hasta que, al fin, lo han reconocido. Las Fuerzas Armadas ucranianas se han declarado formalmente incapaces de seguir soportando el poder del fuego ruso. Luego de haber malgastado las toneladas de armas y municiones donadas y millonarias partidas de recursos financieros de Occidente en una fracasada cruzada bélica contra el Kremlin. Este grito de reconocimiento, que retumba en los pasillos del poder occidental, revela la dramática realidad de un frente de batalla ucraniano cada vez más desgastado y expuesto. En palabras de uno de sus más altos oficiales, el coronel general Dmitry Marchenko, se han visto totalmente superadas por los soldados rivales, declaró Marchenko, admitiendo lo que hace solo meses, habría sido inimaginable para Kiev y sus patrocinadores occidentales. Esta declaración, por primera vez en más de 2 años de conflicto, señala un punto crítico en el que las fisuras internas de la estrategia militar de Ucrania no solo se están haciendo visibles, sino que amenazan con desplomar todo el aparato de resistencia nacional. El testimonio de Marchenko se suma al reciente diagnóstico de Oleg Starikov, coronel retirado del Servicio de Seguridad de Ucrania, quien en una entrevista televisiva reconoció, con gravedad, que el ejército ucraniano está experimentando un colapso parcial en el frente. En sus palabras, se puede leer la desesperación y un llamado de advertencia a Occidente, donde cada vez es más evidente la imposibilidad de sostener la guerra a expensas de las fuerzas ucranianas. Marchenko y Starikov ponen en palabras lo que se palpa en el terreno. Sin municiones, sin soldados suficientes y como un eco constante, sin el respaldo que prometió la OTAN, el ejército de Ucrania enfrenta su momento más sombrío, y las carencias de Kiev no son solo un reflejo de una mala administración interna. Son en esencia el resultado de una estrategia fallida impulsada por Washington y sus socios europeos. Desde que comenzó la confrontación hace 2 años y 8 meses, la estructura militar de Ucrania se ha sostenido en gran medida gracias a las donaciones de armas y municiones provenientes de los países de la OTAN y de enormes partidas financieras de Washington y la Unión Europea. Sin embargo, como advirtió Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, los líderes occidentales entienden que han elegido la estrategia equivocada en Ucrania y, pese a ello, no han mostrado el coraje necesario para reconocer públicamente su error. La dependencia de Ucrania respecto a Occidente para mantenerse en pie se ha convertido en una trampa sin salida. De hecho, los informes del Pentágono revelan que incluso sus propios arsenales están comenzando a experimentar una escasez crítica de municiones debido a los envíos constantes hacia Kiev. El Departamento de Defensa ha afirmado que está llevando a cabo una amplia gama de esfuerzos de modernización y aumento de la producción en sus arsenales y depósitos para cubrir la creciente demanda. En esta situación de emergencia, en los arsenales de la potencia del norte,
no solo destaca el costo material de la campaña bélica, sino también el efecto arrasador que está teniendo sobre la capacidad de respuesta militar de los propios aliados de Ucrania. A medida que las líneas de suministro de Kiev se quiebran bajo el peso de las promesas incumplidas, en Washington y en las capitales europeas, el costo de la estrategia antirrusa se ha vuelto una carga no solo política, sino también económica. Desde el inicio de la conflagración, los países de la OTAN han comprometido más de $100.000 millones en asistencia militar y financiera a Ucrania, una suma colosal que parecía justificada en las primeras etapas del conflicto, pero que ahora plantea serias preguntas sobre su sostenibilidad. Sin embargo, ese apoyo financiero no se traduce necesariamente en el flujo constante de armas y municiones en el campo de batalla. El hecho de que el Pentágono se haya visto obligado a recalibrar sus esfuerzos para aumentar la producción de municiones muestra las grietas profundas en la maquinaria bélica de Occidente. La presión recae con fuerza en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo discurso triunfalista ya no encuentra eco en las desgastadas filas de sus tropas ni en la devastada infraestructura militar que se enfrenta a un rival mucho mejor preparado. A pesar de la valentía y el sacrificio de los soldados ucranianos, la realidad es que el ejército de Ucrania está agotado, diezmado y sin los recursos necesarios para responder a la arremetida de Moscú. La situación, como lo confirma el propio coronel Starikov, podría desembocar en un colapso total en el frente, dejando a Ucrania vulnerable. En última instancia, el país de Europa Oriental quedará a merced de un desenlace poco favorable para sus intereses territoriales y políticos. Y los líderes europeos han sido cautos al abordar estos desafíos de forma pública, quizás por miedo a admitir que la estrategia de confrontación directa con Rusia ha sido un error monumental. Políticos como el ministro húngaro Szijjártó han señalado que esta estrategia solo ha empeorado la situación y ha dejado a los propios países del bloque europeo en una situación delicada, tanto en términos de seguridad energética como en el debilitamiento de su influencia global. La guerra en Ucrania ha demostrado ser una prueba devastadora para la cohesión de Occidente y el costo de mantener la postura de contener a Rusia ha llevado a la Unión Europea a un punto de inflexión donde ya no es claro si se puede seguir manteniendo su apoyo a Kiev sin poner en peligro sus propios intereses económicos y de seguridad. El desgaste en el frente no solo es militar. El conflicto ha tenido repercusiones en la economía global y en particular ha afectado los mercados energéticos. La dependencia de Europa del gas ruso quedó en evidencia desde los primeros meses de la confrontación. En su intento de aislar a Moscú, Europa ha sufrido una inflación récord y el incremento en los costos de energía ha golpeado duramente a las economías domésticas y a la industria. La situación ha obligado a los países europeos a realizar cambios en sus políticas energéticas intentando reducir su dependencia de Rusia, aunque con efectos desiguales y dolorosos en los sectores industriales más vulnerables. Mientras tanto, las políticas de sanciones impulsadas por la Casa Blanca y sus aliados del G7 han demostrado ser, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, autodestructivas. La economía rusa, en lugar de colapsar, ha mostrado una notable resiliencia, especialmente gracias al apoyo de socios como China, India y otros países del sur global, que se han convertido en aliados clave de Moscú. Las sanciones destinadas a debilitar la economía rusa y frenar su capacidad para financiar la operación militar especial en el este ucraniano han tenido efectos mínimos en el esfuerzo bélico ruso. Amén de que, paradójicamente, han fortalecido la relación entre Rusia y el grupo de economías emergentes conocidas como los BRICS. Este cambio en el orden económico global ha dejado a la nación norteamericana y a sus socios europeos en una situación de vulnerabilidad frente a sus propios problemas internos,
como la inflación y la desaceleración económica, agravados por el enorme costo de financiar el conflicto en Ucrania. Además, el costo político de la campaña antirrusa comienza a hacerse visible en el escenario internacional. Con el paso del tiempo, una porción significativa de la población en varios países europeos, así como en la propia nación anglófona, ha comenzado a cuestionar la utilidad de la ayuda a Ucrania frente a sus propias necesidades sociales y económicas. En el Congreso del Distrito de Columbia, un sector creciente, especialmente dentro del Partido Republicano, está comenzando a presionar para reducir el gasto militar en el extranjero y enfocarse en prioridades domésticas. El debate está cada vez más polarizado y algunos legisladores cuestionan públicamente la efectividad y el propósito de destinar miles de millones de dólares a Europa del Este cuando la economía nacional enfrenta desafíos significativos. El horizonte para Ucrania y para sus patrocinadores se torna cada vez más sombrío, en tanto que Rusia no muestra señales de debilitamiento y la coalición occidental se halla fragmentada y agotada. Washington y Bruselas, que iniciaron esta confrontación con el objetivo de debilitar a Moscú, ahora enfrentan el escrutinio global. La promesa de restaurar la integridad territorial de Ucrania luce tan lejana como el día en que se inició la contienda. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.